iniciar a adorar el nombre de nuestro gran Dios y le damos gracias por la vida, por la oportunidad, por el momento, hermano, que nos ha prolongado la vida hasta el día de hoy, y es pues para nosotros tener un corazón agradecido con nuestro Dios. Vamos a orar, hermanos, y pedirle a Dios que nos ayude en este culto, en este momento. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, te damos gracias por la vida, por la oportunidad, por el privilegio que nos das de bendecir y glorificar tu santo y bendito nombre, Señor, donde este momento, Señor, tu pueblo se está congregando, donde este momento, Señor Jesucristo, Dios de la gloria, venimos con un corazón humillado, contrito, Señor, sabiendo que esta es la manera en cual tú nos despreciarás, mi Dios. La dirección de tu Espíritu Santo pedimos, Señor, para llevar a cabo este servicio de las alabanzas, Señor, tu palabra que va a ser predicada. También, Señor, la música, nuestro hermano Dios mío, ayúdale, Padre. Ayúdanos, Señor, y bendice a tu pueblo, aquellos que aún vienen, Señor, puedan llegar con bien, para que todos así congregados en unidad, Señor, podamos alabar y bendecir tu santo y bendito nombre. Muchas gracias, mi buen Dios, en este momento, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Vamos, hermanos, a buscar el Salmo 100 para la honra y gloria del Señor. Aleluya, amén. Y le vamos a pedir a nuestro hermano Antonio, hermanos, que nos lleve en las direcciones de las alabanzas a nuestro Dios, como también los cantos especiales que se van a llevar a cabo en este momento. Vamos a leer, hermanos, el Salmo 100 para la gloria del Señor. Y dice este salmo, en el nombre del Señor, todos unidos: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Reconocer que Jehová Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos tuyos somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle y bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Aleluya. El Señor les bendiga, hermanos, y nuestro hermano para llevar las alabanzas a nuestro Dios. Aleluya. El Señor nos bendiga en esta tarde. Bien, vamos a alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a cantar unos coros de adoración para así, ¿verdad?, elevar nuestros corazones a la presencia de nuestro Señor. Dios está aquí. Amén. Amén. Dios está aquí. Está lleno el aire bendito. Está lleno la mañana.
Porque queremos que un día veremos el rostro del Señor. El hermano Antonio para bendecir el nombre del Señor. Amén. Aleluya, amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Yo tengo también el deseo de alabar, de glorificar ese nombre tan Gloria a Dios, grande aleluya. que es el Señor Jesús. Aleluya. Y le voy a dedicar esta alabanza que es el Dios de Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor, a su nombre. Gloria al Señor. Aleluya. Día tan grande no puedo olvidar, día de glorificar, cuando la tiniebla al verme allá, vino a salvarme, Señor, la compasión tuvo Cristo de mí, dejó el Padre y
Alaben el nombre del Dios te Señor. bendiga, hermano. Yo también quiero adorar y glorificar. Gloria a Dios, aleluya. Voy a cantar una alabanza que se titula Dios del alma mía. Amén, aleluya. Dios del alma mía, qué lindo tú eres. Amén, aleluya. En todo momento tú estás aquí. Tengo en mis días algún desaliento. Aleluya, gloria a Dios. Tu pones aliento, me haces vivir. Gloria a Dios, aleluya. Es lo mejor que me ha pasado a mí. Pusiste en mi alma amor y alegría, por ti soy feliz. Por ti tengo paz, tan solo por ti. Sin ti solo hay guerra, angustia y tristeza, sin ti no hay feliz. Dios del alma mía, es lo más grande. En todo momento tú estás aquí. Dígale. Tengo en mis días algún desaliento. Tu poder talento me haces vivir. Eres lo mejor que me ha pasado a mí. Pusiste en mi alma amor y alegría, por ti soy feliz. Por ti tengo paz, tan solo por ti. Sin ti solo hay guerra, angustia y tristeza, sin ti no hay vida. El alma mía es lo más bello. Me siento contenta de estar junto a ti, Amén, aleluya. sabiendo que un día servirte tu gracia. Por más que no quiera, no lo puedo entender. Es lo mejor que me ha pasado a mí. Pusiste en mi alma amor y alegría, por ti soy feliz. Dios del alma mía, es lo más grande. No tengo del mundo esta contra no he visto que un hombre entregue su vida por darle a otro que no quiere vivir. Es lo mejor que me ha pasado a mí. Pusiste en mi alma amor y alegría, por ti soy feliz. Por ti tengo paz, Gloria a Dios. tan solo por ti. Sin ti solo hay guerra, angustia y tristeza, sin ti no hay vida. El alma mía, qué lindo tú eres. Es canto para nosotros. Amén. Aleluya. Dios bendiga a los hermanos que han adorado al Señor. Vamos a cantar un coro en breve y así los niños de nuestra hermana Cristina van a alabar el nombre del Señor. Amén. Vamos a cantar en esta reunión Cristo está. Amén. En esta reunión Cristo está, ha prometido
del Señor. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Amén. La primera se llama Algo está cayendo. Aleluya, gloria a Dios. Algo está cayendo aquí. Esta suerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí. Esta suerte sobre mí. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Levantando al caído, levantando al herido, gloria está aquí, gloria está aquí. La otra se llama El Espíritu de Dios está aquí. Amén. Dígame. Aleluya. Amén, aleluya. Dios bendiga a la niña y nuestra hermana que ha bendecido el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Amén, aleluya. Hermanos, es alabar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pues me sorprendió, ¿verdad?, cuando mi papá le dijo al hermano y el hermano mencionó a mis hijos y Jason dijo, mamá, voy a pasar. Digo, me imagino que ha de ser Emily. Pero todo es para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Voy a cantar esta alabanza para nuestro Señor, cruel sacrificio. Aleluya. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Santo es Dios. Aleluya, gloria a Dios. Santo es Dios. Alabe al Señor, hermano, porque hemos venido a alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
cada tiempo. Si alguno tiene el deseo de alabar a Dios especialmente, lo hará después de que cantemos estos coros. Amén. Vamos a cantar este hermoso coro. Dios donde quiera está. Alabado sea el Señor. Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, aleluya, Jehová. Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, aleluya, Jehová. No busca el cielo, no busca el mar, no busca el sol, ella te encontrará. No busca el cielo, no busca el mar, no busca el sol, ella te encontrará. Este es el hijo que Dios te dijo,
linda semana. Amén. Si no hay alguien más que quiera cantarle al Señor especialmente, nuestro hermano va a alabar y bendecir el nombre del Señor. Se vuelve para que descanse un momento. Santo es Dios, aleluya. Tenemos aquí, hermanos, en esta preciosa noche. Estamos contentos y se la palabra del Señor, hermanos, que no puede estar triste. Un corazón que tiene aquí, hermanos, a Cristo, amén. Voy a cantar una alabanza, hermanos, para honrar el nombre de nuestro Dios. Santo es Dios, Y esta aleluya. alabanza, hermanos, recuerda, ¿verdad?, el sacrificio que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, amén. Amén. Dice el sacrificio. Cuando yo andaba en el mundo y me sigue esperanza, mas no fía el Señor en campo de este mundo. Él me trajo a su redil, donde solo había amor. Tu mano me libertó
Alabado sea el Señor, Dios bendiga a nuestro hermano que ha adorado el nombre del Señor. Vamos a cantar un informal y después de estos coros estaremos orando por las alabanzas y por las ofrendas. Vamos a cantar Dios donde quiera estar. Amén. Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, aleluya, Jehová. Dios donde quiere estar, donde quiere estar, aleluya, Jehová. Donde quiere estar, donde quiere que moras en los cielos. En esta hora de la tarde, Señor, te hemos honrado a través de las alabanzas, tu pueblo, tu iglesia, tus hijos, Señor. Te hemos alabado, los niños también, Padre, te hemos alabado. Te hemos dado la honra y la gloria, Señor, a través de la alabanza unido en coro, Padre. Te pedimos, Señor, que recibas la alabanza como si fuera una ofrenda, Señor, que en esta tarde traemos para ti, Señor. Pues no tenemos, Señor, con qué pagar las grandes bendiciones que tú nos das, solamente cantándote y alabando el bendito nombre. Recibe pues las alabanzas que cada uno ha traído para tu presencia, Padre. También te pedimos, Señor, que bendiga las ofrendas. Bendice al hermano, a la hermana que haya hacerlo, y aquel que no puede hacerlo, Señor, pero yo sé que también se irá contento porque vino a alabar
alabar y a bendecir el nombre del Señor. Bendice pues las ofrendas, Padre, que son parte también de este culto y adoración, Señor. Gracias te damos, Señor, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Mientras nuestro hermano Antonio Ramiro pasa por sus lugares para que usted deposite sus ofrendas, vamos a cantar unos coros más y el nombre del Señor será glorificado. Amén. Aleluya. Vamos a cantar este hermoso. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Allá hay libertad. Para alabar, para bendecir el nombre del Señor. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Hay libertad, hay libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Libertad, libertad, libertad. ¿Dónde está el Espíritu de Dios? Ahí siempre hay libertad. Yo quiero todo de mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo quiero caminar todo de mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Lucas 24, 13 al 20, le damos lectura, hermanos, como estamos enseñados. Dice en el nombre del Señor: y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos.
y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis, y por qué estáis tristes? Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y como le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, oh Dios, ayúdanos para meditar en tu santa y hermosa palabra. Guíanos, dirígenos, Señor, y así tu nombre sea glorificado. Bendícenos a través de tu palabra, Señor, la congregación en este momento, Señor Jesucristo, y tu palabra quede sembrada en los corazones. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor. Amén. Amén. Tome lugar, hermanos, y vamos a ver evidencias de Cristo resucitado. Aquí, hermanos, a través de estos versículos que hemos tomado, hemos leído, nos da pruebas, nos da evidencia de que Cristo resucitó. Y que no es, hermano, los únicos versículos que nos hablan de este gran acontecimiento, hermano, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sino que, hermanos, a la luz de Mateo, de Marco, de Lucas, de Juan, nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y que se apareció, hermanos, a muchos de sus discípulos, como también el apóstol Pablo, y hermanos, a la carta de los Corintios, la primera carta, capítulo 15, allí nos habla, hermanos, que luego se apareció a más de 500 hermanos. Así que, hermanos, en prueba de ello, y como veíamos por la mañana, hermanos, que una de las grandes evidencias también es que la prueba de la tumba vacía. Jesús resucitó. Dice la palabra del Señor, hermanos, que dos de sus discípulos, de sus seguidores, iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que dice que estaba a 60 estadios, que es, hermano, aproximadamente 11 kilómetros de camino. Ese primer día de la semana, pero ya por la tarde, estos discípulos, hermanos, que iban a hacer, ¿verdad?, alguna actividad, hermanos, particular, o a dar algún mensaje, alguna noticia, pero el asunto es, hermanos, que mientras ellos caminaban hacia Emaús, dice, hermanos, la palabra del Señor, y aquí podemos ver de que Cristo, hermano, resucitó. Había ya, hermano, presentándosele a las mujeres, hermanos, que fueron las primeras en dar la noticia a los demás discípulos. Entonces, podemos ver, hermanos, en el versículo 15, dice que sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, los dos que iban hacia Emaús, entonces Jesús mismo se acercó a ellos y caminaba ahí, hermanos, juntos. Bendito sea Dios. La palabra de Dios nos dice, hermanos, que donde dos o tres estén en su nombre congregados, allí está el Señor. Y si dos se pusieran de acuerdo a pedir la misma cosa, hermanos, el Señor la va a conceder. ¿Cómo vemos aquí que estos discípulos, hermanos, que uno de ellos se llamaba Cleofas, iban, hermanos, platicando, iban hablando, hermanos, de lo que había acontecido, de lo que había pasado, como nos relata, hermano,
Más adelante dice que cuando Jesús, hermanos, se acercó a ellos y caminaba allí junto, dice que les preguntó: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? O sea que sí iban hablando, hermano, platicando acerca de lo que había acontecido. Y es así, hermanos, las cosas que habían acontecido. El versículo 19 dice que ellos le dijeron: mira, lo que vamos platicando es de Jesús Nazareno. Cuando ellos no sabían que era Jesús el que se había acercado a ellos y ahora caminaba ahí juntos, hermanos. Dice la palabra del Señor que estos discípulos dicen: mira, lo que nosotros venimos ahora hablando es de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Ellos estaban dando, hermanos, el mensaje de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra de Dios y en todo el pueblo. Así que eran creyentes, así que, hermano, eran seguidores de Cristo. Pero uno de los problemas era, hermano, que dice en uno de los versículos donde hemos leído que los ojos de ellos estaban velados para que no conociesen a Jesús. Que esto, hermano, más bien es incredulidad. Nosotros sabemos que Cristo está con nosotros en este momento, pero si usted es incrédulo, no lo va a creer. Sí, hermano, no lo va a aceptar. ¿Cómo es posible que el Señor está aquí al lado de nosotros? Sí, hermanos, Él está aquí con nosotros, hermanos. Él está con los hermanos que ahora mismo están alabando y glorificando su nombre en otros lugares. Ahí está el Señor con ellos. Los ojos de estos discípulos, hermanos, estaban velados. Por lo tanto, no podían reconocer. No podían conocer que era Jesús el que había, hermano, acercádoseles a ellos y que ahora va caminando con ellos. Y ahora entró también a la conversación con ellos. Y el verso 20 dice: y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Ellos hablaban, hermanos, de que los principales sacerdotes y los gobernantes le habían dado sentencia de muerte y le habían crucificado. Pero algo que ellos mencionan con tristeza es, pero dice: nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Es ahí donde, hermanos, sus ojos estaban velados. Es ahí donde ellos no creían, hermanos, como la palabra de Dios, hermano, lo decía claramente, que el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Porque ellos, hermanos, tenían su mente, su pensamiento, su aspecto, hermano, hacia una redención, hermanos, de tomar armas y de esa manera, hermano, liberarse de los opresores, de los enemigos, que en este caso eran los romanos. Pero, hermanos, ellos no pensaban que Cristo era, hermano, tal como estaba escrito, que iba a padecer, iba a ser crucificado, iba a resucitar el tercer día, como ya también ellos lo sabían, hermanos, porque el Señor mismo se lo había declarado en otras ocasiones. Por lo tanto, ahora, hermanos, ellos debían de esperarlo con certeza, pero no fue así. Aunque ellos, dice el versículo 21, y algunos de todo esto, y además de todo esto, hoy es ya el tercer día
que esto ha acontecido. Y esto se lo están conversando a Jesús, porque es el que se unió a ellos sin darse cuenta. Entonces, hermano, dice, hoy es el tercer día que ha acontecido esto. Jesús les habló, hermano, claramente de que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar, pero ellos no lo estaban aceptando así como tal. Pero algo que también ellos dicen, aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, claro que sí, María Magdalena, la otra María, Juana, estas mujeres, hermanos, que estuvieron muy temprano el primer día de la semana y fueron al sepulcro, hermanos, donde estaba el Señor, donde lo habían puesto al Señor y que ahora ya no está, como el ángel también les declaró, y que ellos mismos pudieron comprobar que la tumba estaba vacía. Dice, aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Pero como dice, nos han asombrado nada más. Como que nada más se asombraron, pero no lo creyeron del tal, hermano. Y hay que ser creyentes, hermanos. Hay que creer verdaderamente a la palabra de Dios, a sus promesas, para que así, hermanos, se haga, hermano, evidente en nosotros que la presencia del Señor está, hermano, con nosotros, en nosotros hoy a través de su Santo Espíritu. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Y dice, y como no hallaron su cuerpo, dice, nada más se asombraron, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Pero como que esto, hermanos, para ellos no fue una gran noticia, sino solamente una noticia que los asombró, hermano. Así que nosotros como sus seguidores, como cristianos, debemos de afirmar nuestra fe, hermano, en su nombre. Bendito sea Dios. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. ¿A quiénes se están refiriendo estos discípulos, hermanos, que van a Emaús? Pues a Pedro y a Juan, que cuando las mujeres les dan la noticia a estos discípulos, o a los 11 más bien, pero en particular Juan y Pedro, hermano, salen corriendo, y como Pedro, ¿verdad?, ya es más mayor de edad que Juan, dice que Pedro salió primero corriendo, hermanos, y después Juan, pero Juan todavía está muy joven, y le ganó Juan, y llegó, hermano, pero no entró hasta que Pedro llega y entra y ve que la tumba está vacía. Bendito sea Dios. Estos que iban de camino hacia Emaús, hermano, todo esto lo sabían, pero solamente como un asombro de lo que había, hermano, acontecido. Pero también no se daban cuenta que con quien estaban conversando era con Cristo mismo. Bendito sea Dios. Así que, hermanos, nosotros debemos de tener esa confianza. Podemos repetir de que el Señor está con nosotros, hermanos. El Señor está con nosotros y que el culto que le estamos ofreciendo a Él, hermano, recibe la honra y la gloria a través de nosotros. Bendito sea Dios. Bien, lo segundo, hermanos, que podemos notar de estos discípulos es que Jesús los reprende, Jesús los exhorta, Jesús los amonesta. Sí, hermanos, y les dice, oh insensatos, por todo lo que ya le habían contado, hermanos, pero que no habían creído como tal. Oh insensato y tardo de corazón para creer todo lo
que los profetas han dicho. Sí, hermanos. Le dice el Señor insensatos, que es necio. Eso quiere decir necio. Y un necio, hermano, o un insensato es aquel que desprecia la sabiduría. Dice Proverbios 1:7 que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría, no tienen temor de Dios. Pues el Señor les da este calificativo a los discípulos insensatos, necios, que no tienen temor de Dios, que no son creyentes, que no reciben la palabra de Dios como tal y la guardan en su corazón para que tenga efectividad en sus vidas. El Señor Jesucristo, hermano, en el Sermón del Monte, allá en Mateo 7:26, nos dice, hermano, aquel que oye mi palabra y no la guarda, oiga lo que dice el Señor, le compararé a un hombre insensato, a un hombre necio. Aquel que oye mi palabra y no la guarda, el Señor le compara como un insensato. Así que, hermano, estos discípulos, así el Señor los está comparando como insensatos. Les reprende, hermanos, de esa manera, pues no hay otro calificativo que darle. Insensato es, hermano, lo que ellos se merecen, por decirlo de alguna manera. El apóstol Pablo le dice a la iglesia de los Gálatas, capítulo 3, versículo 1, oh Gálatas insensatos, ¿quién les fascinó para no obedecer a la verdad? Los reprende también, hermano, el apóstol Pablo, hermano, a los Gálatas, porque ellos se apartaron de la gracia de Dios, abandonaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, dejaron, hermanos, de creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque los Gálatas habían comenzado en el Espíritu, pero terminaron por la carne, dice la palabra de Dios. Entonces, hermano, dice, los Gálatas son insensatos, son necios, no tienen temor a Dios, desprecian la sabiduría. Pues así también estos discípulos, hermanos, que van, cuando el Señor se une a ellos, se acercó a ellos y comenzó a caminar con ellos. Y ellos no se dieron cuenta, porque sus ojos estaban velados. Y lo segundo, hermanos, el Señor los reprende, los exhorta, que son insensatos, que no le han dado lugar a la palabra de Dios. Sí, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Así que, hermanos, nosotros no recibamos de parte del Señor alguna exhortación de esa manera, ¿verdad? Necios, insensatos. La parábola, hermanos, de las 10 vírgenes, ¿verdad? 5 prudentes y 5 insensatas. Mejor que, hermanos, ahí estemos nosotros en la lista de las 5 prudentes y no estemos, hermanos, en la lista de las insensatas, de las imprudentes, de las necias, sino de aquellas que tienen sus lámparas encendidas y que tienen aparte aceite, hermanos, suficiente para estar esperando a su Señor cuando venga. Bendito sea Dios. Así que, hermanos, no seamos nosotros, pues, duros de corazón. Seamos, hermanos, sensibles, creyentes, de fe, para acercarnos a Dios con un corazón contrito y humillado, el cual jamás Él va a despreciar. Aleluya. Bendito sea Dios. Y continúa diciendo el Señor, no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Así era necesario, hermanos, para que entrara al final en su gloria.
Y comenzando desde Moisés, ahora hermanos, ya le contaron lo que sabían, lo que tenían en conocimiento los dos discípulos, y después de ser reprendidos, hermanos, por el Señor, ahora el Señor toma la palabra y comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, dice, hermanos, que les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Gloria a Dios. Aunque ellos, hermanos, todavía no le reconocían que era Jesús el resucitado, que era Cristo el que había resucitado. Aleluya, bendito sea Dios. No le reconocían, hermanos, pero el Señor les comenzó a hablar desde Moisés. Como Moisés, ¿verdad? Hermano, todo lo que Moisés, hermanos, nos dice en el Antiguo Testamento, hermano, allí podemos ver que son figuras del que debía de venir, hermanos. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuese levantado, bendito sea Dios. Y como la roca, hermanos, que golpeó Moisés, que fluyó agua, hermanos, la roca es Cristo Jesús. Y todo, hermanos, nos venía dando, hermanos, a que nos llevara a Cristo mismo, Moisés, hablando de Cristo. Y los profetas, hermanos, dando el mensaje, la profecía que debía de venir el Mesías. Y que iba, hermano, a sufrir, como dice Isaías 53. El sufrimiento del siervo de Jehová, y que cada uno, hermanos, de sus profecías se cumplieron tal como estaban escritas. El Señor Jesucristo les explicó, y entonces llegaron a la aldea, llegaron a Emaús, y Jesús hizo como que iba más lejos, como que iba para adelante. Entonces ellos le obligaron a quedarse diciendo, quédate con nosotros, porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Mira, hermano, lo que es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús hizo como que seguía para adelante, pero los discípulos, los dos, le dijeron, quédate con nosotros, se hace tarde. Y entonces, hermanos, Jesús entró pues a quedarse con ellos. Hermanos, si nosotros le damos lugar a Cristo en nuestro corazón, Cristo entra allí, bendito sea Dios. Pero algo muy también, hermano, contrario, dice que si el diablo viene a tu corazón y te dice, déjame entrar, dile no, porque Cristo vive en mí, bendito sea Dios. Pero a Cristo, hermano, le demos lugar. Denle lugar. Los niños, hermanos, deben de decirle al Señor, Señor, entra a mi corazoncito. Entra, Señor, para que el Señor sea la guía, la enseñanza, hermanos, la salvación, y que es de los niños, bendito sea Dios. Y aconteció que estando sentados con ellos a la mesa, porque ellos también lo invitaron, hermanos, a la mesa a cenar, tomó el pan y lo bendijo. Él toma la autoridad, hermano. Él ora por la cena, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Y en ese momento, hermanos, en tercer lugar, dice que los ojos de ellos, los que estaban vendados, ahora, hermanos, son abiertos y le reconocieron. ¿Sí? Dijeron, es Jesús. Es Jesús. Mas él se desapareció de su vista en ese momento. Y entonces ellos se decían unos a otros, pero ya con una fe arriba, con una fe alto,
con una fe creciente, hermanos. Se decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Ellos están testificando, hermano, sí, es Jesús. Desde el momento que se unió con nosotros y cuando nos abrió las Escrituras, nos ardía el corazón, porque esa es la presencia de Dios, hermanos, en nuestras vidas. Sí, hermanos, Cristo bautiza con fuego también, porque el fuego purifica. Cristo bautiza en el Espíritu Santo y fuego. Así que, hermanos, Cristo purifica, y estos corazones deberían de ser purificados, deberían de ser limpios. Su fe que estaba abajo, hermanos, debería de ser levantada. Si nuestro corazón está, hermano, sucio, manchado, hermano, si nuestro corazón está lleno de odio, de coraje, de venganza, etcétera, hermanos, digámosle al Señor que nos purifique nuestro corazón y nos dé un corazón de amor, un corazón, hermanos, de obediencia, un corazón de fe, porque eso es, hermano, lo que sucedió en estos discípulos cuando reconocieron al Señor en ese momento, hermano. Ellos decían: nos ardía nuestro corazón. Con razón nos ardía nuestro corazón, sentíamos su presencia. Y, hermanos, tanto ese momento, hermanos, dice que se levantaron, hermanos, y volvieron a Jerusalén. Sí, hermanos, pero ya traían una mentalidad, hermanos, cambiada, traían una fe alta, activa, una fe viva, eficaz, creciente, hermano, porque ellos vinieron, dice, donde se encontraban los 11 discípulos, el verso 33, y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les había reconocido que le habían reconocido al partir el pan. Ya ellos llevaban un mensaje, hermano, completo. Ya llevaban el mensaje de la resurrección seguro. Ya llevaban el mensaje, hermano, de que ellos lo habían creído primeramente, y ahora, hermanos, lo estaban dando a los 11 discípulos para que ellos lo recibieran. Pero también los discípulos decían: ya ha resucitado el Señor, ha resucitado el Señor Jesucristo verdaderamente, porque Pedro ya lo había, hermanos, corroborado con la tumba vacía, Juan. Así que, hermanos, ahora ya estaban llenos de gozo, ya estaban llenos de fe, hermanos, ya tenían la esperanza puesta en el Señor, porque Jesús había resucitado conforme a las Escrituras. Bendito sea Dios. Que el Señor nos ayude a nosotros, hermanos, y cada día nos aumente la fe, porque la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es nuestro fundamento, es nuestra base, es nuestra raíz, hermano. Porque si no hubiera Cristo resucitado, dice el apóstol Pablo, seríamos más miserables, perdidos. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron ese hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos, hermanos, en este momento a dar gracias a Dios por su palabra. Y así les invito a orar y dar gracias a Dios por lo que Él ha hecho en la cruz del Calvario por nosotros. Oramos a nuestro Dios, hermanos, en este momento. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra que ha sido predicada, Señor. Tu palabra, Señor, que ha sido dada a tu pueblo, Señor Jesucristo. Recibe, Señor, nuestra vida, Padre Santo, que quizá haya, Señor, en nosotros duda, como estos discípulos, Señor, que iban hacia Emaús y que te apareciste a ellos, pero ellos no creían, Señor, hasta que ellos pudieron verte, Señor.
Padre Santo, oh, aumentanos la fe, Jesús. Aumentanos la fe, Padre, Señor Jesucristo, que tengamos, Señor, esa fe creciente, Dios mío, en tu pueblo, te lo ruego en el nombre de Jesús, como tu iglesia ausente, Señor, de igual manera, Padre, bendícele, Señor, guárdale a tu pueblo en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Señor, muchas gracias. En el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado. Gracias, Señor, muchas gracias. Desde ahora y para siempre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bien, hermano.